Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que va a ser maravilloso. Yo pues sé que muchos de ustedes le han cogido hasta incluso un poco de fastidio a Don Moy Llorons, pero créanme, es satisfactorio, es muy satisfactorio escucharlo, verlo llorar absolutamente por todo. Y yo no entiendo, mira, una de las cosas que siempre he dicho, según ellos el debate entre Messi y Cristiano ha terminado con el tema del Mundial, que no sé qué, que no sé cuá. Y yo siempre he dicho, pero entonces ¿por qué siempre están hablando de Cristiano, están mamando de Cristiano? Es decir, mira, no, Cristiano está muerto, no tiene vida, no sé qué, no sé cuá. Me parece una vaina absolutamente absurda, ¿no? Pero de todos modos, es lo que les digo, siempre terminan ridiculizados y es que es tan sencillo como que este hombre viene a atizar a Cristiano y creo que en un muy mal momento, teniendo en cuenta que hace poco reventó a Lamine Yamal, le enseñó lo que es ser un futbolista profesional en todos los aspectos del mundo, ¿no? Pero es brutal porque lo ponen en su sitio en un par de ocasiones, en 3 minutos y pico, es que es maravilloso y repito, puede que sea cansino en muchas ocasiones, pero ver llorar a esta gente y ver cómo lo humillan, lo colocan en su sitio, no tiene absolutamente ningún tipo de precio. Aquí lo tengo en esta pantalla ya, me estoy viendo por acá, está todo funcionando bastante bien. Así que bueno, vamos a tirar la intro, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno muchachones, lo que les había dicho, vamos a ponernos cómodos y vamos a disfrutar de esto porque mira que él incluso intenta meter en el mismo saco a Cristiano con Messi, que ya no están para no sé qué, que ya no están para no sé cuál, o sea, un montón de barbaridades ahí. Y para meterle la mierdita a Cristiano, él aprovecha para meter un poco a Messi ahí, no, pero fíjense que también está con el cuento este del talento, van a escuchar absolutamente todo y lo van a disfrutar. Primero lo escuchamos a él, en breve escuchamos cómo José del Valle lo pone en su sitio y la señora que está ahí al lado, abajo de él, creo que se llama Maritza Lara o algo así, también lo pone en su sitio sobre el final. Es que es absolutamente maravilloso. Este clip nos demuestra que Cristiano, con la edad que tiene, sigue dándole de mamar a esta gente. Es maravilloso. A ver, Moisés, usted responda. Yo creo que José ha dejado una gran frase para que Henry, nuestro productor, luego la pueda poner en la entradita. Cristiano es un jugador del montón. Yo creo que es un gran titular. No. Escucha. Yo no dije eso. Bueno, más. Caro Guillén y Marisa Lara están de testigos. Yo no Más dije o menos. Bueno, yo creo que Cristiano es algo muy natural de los culés, ¿no? Y de toda esta gentuza manipular y mentir al respecto. Pero bueno, vamos a continuar. No vamos a prestarle mucha atención a esto. Ha sido un gran jugador. Y digo ha sido porque es verdad que marca goles, pero ya no es. Al final, Cristiano y Messi juegan por pasión al fútbol, no por una necesidad de su seleccionador futbolísticamente hablando. Es decir, a ver si lo sé decir para que la gente lo entienda. Ellos ya no pueden aportar lo que un entrenador moderno requiere a día de hoy, que es que vayan a presionar, que vayan a morder, que vayan a insistir al rival. Ellos traen el talento, sobre todo Messi, porque tiene más que Cristiano. Cristiano tiene mucho ejercicio. Messi... Me parece increíble. Una de las cosas que siempre he dicho, mire, ellos, por lo menos este tipo de personajes, siempre están como enfrascados en quitarle mérito al hecho de hacer goles, muchachos. Yo no sé en qué momento esta gente se le olvidó que lo único importante en el fútbol es meter goles, porque si tú metes 7 goles por partido, vas a terminar siendo campeón, y eso evidentemente es lo que importa en el fútbol, ¿no? Eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. Otra cosa que yo no logro explicarme es cómo hay gente que puede salir con el cuento de que Messi tiene mucho talento y Cristiano no, que Cristiano lo que tiene es mucho ejercicio. O sea, que alguien vea las primeras temporadas de Cristiano en el United, las primeras 3, 4 o 5 temporadas de Cristiano en el Real Madrid, ver cómo se cepillaba absolutamente a 6, 7 rivales con la potencia que le caracterizaba, además esa forma única de regatear, y decir que alguien no tiene talento. Es más, con el simple hecho de que alguien se haya mantenido 15, 20 años en la élite todavía marcando goles a estas alturas de su carrera y que me vengan a decir que no tiene talento, es algo que para mí pierde cualquier tipo de valor. O sea, es que el hecho de decir que Cristiano Ronaldo no tiene talento, sino que es todo ejercicio y que ha sabido alargar su carrera, ya me parece algo para desacreditar cualquier tipo de debate, sinceramente. Tiene mucho talento. Dicho eso, yo me sigo quedando. ¿Y Cristiano no tiene talento? Sí, pero no el de Messi. Bueno, pero imagínate que Cristiano, según tú, hubiera tenido el talento de Messi, ¿a dónde hubiéramos llegado? Porque si Cristiano logró pintarle la cara en la Champions League, por poner un ejemplo, y en muchos aspectos del mundo del fútbol Cristiano es superior y muy superior a Messi. Imagínate si hubiera tenido, entre comillas, el talento que tiene Messi, ¿no? Que yo creo que el talento de Messi mezclado con pagarle al vicepresidente del comité técnico de árbitros, yo creo que es algo que básicamente hubiera potenciado la carrera hasta del Chicharito. ¿Cuál era el apellido del Chicharito?
el Chicharito Hernández. El Chicharito Hernández hubiera sido la carrera de Messi con las ayudas arbitrales que tenía. Y si no, el ejemplo está muy claro y sencillo. Cuando Messi iba a Europa, ya le costaba un poquito más, ¿no? Es que es indebatible eso. Según tu No, opinión. Mi opinión no, bueno, al final la opinión de la gente, ¿no? Son 8 balones de oro a 5, ¿no? Ya que José ha sacado el número de los balones de oro. Que vengas a sacarme el tema de los balones de oro teniendo en cuenta la cantidad. Es que mira, revisa el último balón de oro que le dieron a Messi y ya por ahí podemos empezar a hablar, que podemos debatir de los 8 balones de oro, podemos debatir facilito 4. Yo creo que ahí queda eso, ya que el madridismo siempre acaba alardeando de cuando se ven encerrados los madridistas, los buenos y los de garrafón como vosotros, cuando estáis encerrados, 15 copas de Europa, tenemos 15 copas de Europa, ¿me entiendes? Pues lo mismo es. Por cierto, una de las cosas que siempre dicen ellos, no, nosotros no nos importan la Champions, no nos importan las copas de Europa, nos importa es la liga y jugar bien al fútbol, pero siempre están llorando por lo del tema de las 15 Champions. Si de verdad no les importara esto, que nosotros decimos que tenemos 15 Champions muy por encima del resto, pero muy por encima, más del doble que el siguiente, no le dieran ni siquiera valor a eso. No lo estuvieran mencionando, no estuvieran buscando constantemente supuestas ayudas para el Madrid ganar esas 15 Champions. O sea, es que de verdad todos los relatos que ellos tienen un problema, y es que siempre he dicho una cosa, cuando uno es mentiroso tiene que tener buena memoria, muchachos, porque este tipo de cosas terminan pesándote a largo plazo. Pero- Al final Lionel Messi tiene 8 balones de oro y yo creo que... Sí, pero Moisés, regresa en algo que usted dijo, que los Ojo que aquí lo pone en su sitio José del Valle porque me parece maravilloso. Y la vida es esto, muchachos. El fútbol es tan simple como esto. seleccionadores ya no necesitan ni a Messi Sí, ni a es Cristiano. verdad. Desde que llegó Roberto Martínez, Sí. desde que llegó Roberto Martínez a Portugal, Cristiano Ronaldo ha marcado 25 goles en 29 Sí. partidos. Moisés, Wow. su argumento. No, Totalmente bueno, No es válido. Se cae. no, ni mucho menos, porque si todo el balón parado va a Cristiano Ronaldo y a Cristiano Ronaldo lo metes en el área que es para lo que lo requiere el entrenador, lógicamente es que si no... Entonces No. Os estáis, pero por favor, Moisés. os estáis desviando de lo que yo he dicho. Yo he dicho que el entrenador los necesita, los utilizan por talento, porque tiene un talento que eso es innegociable. Ahora, para lo que requiere un entrenador moderno, que es a lo que voy, y escucháis lo que os da la gana, que es que el jugador presione, que el jugador vaya, que el jugador insista ante la salida del rival, ahí Messi y Cristiano ya no están para esas películas. Ya A ver, mira, yo quiero poner algo aquí, un punto muy clave, porque este hombre dice que Messi y Cristiano ya no están para eso y me parece ridículo. Primero porque en el fútbol siempre va a haber 1, 2, incluso se vio en algunos casos hasta 3 futbolistas que no presionen. Y si no, pregúntale al Barça de Messi, Neymar, Suárez y compañía. Y durante mucho tiempo el Barça de Messi, aquella frase mítica de caminar es de genios, recuerden. Pero bueno, naturalmente tú estás dispuesto a pasarte por alto que un futbolista no te ayude con el tema de la presión, o al menos en gran parte del partido, si ese futbolista, por poner un ejemplo, te calza la cantidad de goles que te mete Cristiano, te hace los números que te acaba de mostrar este hombre con Roberto Martínez, que está reciente todavía, ¿no? Que es decir, te ha metido casi un gol por partido con 40 años y que te puede ser decisivo en cualquier momento. Otra cosa que me llama mucho la atención, llama mucho la atención que de toda la que nos han vendido durante muchísimo tiempo con Lamine Yamal, hace poco se vio una imagen, varias imágenes donde Cristiano descendió directamente, hizo un esfuerzo hasta el área propia para robarle el balón a Lamine Yamal. Pasó 2 o 3 veces durante el partido. Y llama la atención que este hombre venga a matar a Cristiano por esto, sabiendo que pasó eso hace realmente nada con la superestrella que supuestamente es Lamine Yamal. Es que me parece increíble. Ninguno de estos señores que está aquí se lo dice, pero yo sí se lo voy a recordar. Es muy significativo que venga con este cuento, teniendo en cuenta que hace nada quedó ridiculizado Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo, además con 17 años aproximadamente menos, o tal vez no, a ver, no sé ni cuánto le lleva, por ahí 22 años de diferencia. Todavía Cristiano se dio las santas pelotas de humillarlo de una manera absolutamente bestial. Es bastante ridículo, la verdad. Ahí viene Marisa en un momento, la señora que está ahí al lado de lentes, a ponerle en su sitio también, porque es que es tan fácil tumbarle los relatos que... Oye, Cristiano está, para chutar penaltis, que de vez en cuando marca alguno, para tirar faltas, que de vez en cuando marca alguna, y para rematar normalmente a puerta vacía, que es lo que siempre ha hecho.
Pero Es increíble de verdad que es lo que siempre ha hecho. Mira, tú te pones a revisar la galería de Cristiano y te vas a encontrar con una cantidad de goles exagerados. Hay un gol que estaba viendo en estos días que lo titularon en TikTok, el gol imposible de Cristiano. Un gol como a 40 metros de la portería y mete un fusil absolutamente bestial. Y básicamente este hombre resume la carrera de un tipo que para muchos, incluyéndome, es el mejor jugador de la historia. Porque para mí cuando Messi gana el Mundial, sí es cierto que se ponía un peldaño por encima del 7 legendario. Sin embargo, cuando explota todo lo del caso Negreira, para mí eso queda totalmente invalidado. Y para mí, mi GOAT es Cristiano y no tengo ningún tipo de debate al respecto. Entonces, este hombre viene a resumir la carrera de Cristiano con que ha estado empujando balones durante muchísimo tiempo. Pero es que tienes jugadores, Moisés, que pueden hacer el desgaste, que pueden hacer el fútbol de ida y vuelta, que pueden recuperar el balón. Tienes jugadores con tantísimo talento, como acabas de mencionar ya a dos veteranos de la pelota como Cristiano y como Messi, que ya no están para eso. Ya en su carrera pelearon muchas, ya en su carrera las buscaron. Ahora están realmente, a veces incluso para que les pasen el balón. Si fueran malos adelante, no definieran, perdieran estas oportunidades que les llegan, pues por eso. Marisa. Pero hay otros jugadores que están para eso. Pero no le puedes recriminar a Cristiano que no baje por esas pelotas si hay jugadores que pueden ir por ellas y se la van a dar y él va a meter el gol. Si es un jugador definidor y además es un 9, está haciendo su labor. Me parece que no se equivoca obviamente el técnico en darle también las condiciones para que él pueda hacer su trabajo. Está utilizado sí para lo que lo necesita, pero tampoco hay que exigirle de más cuando en sus años mozos, en sus años jóvenes, también hizo todo el sacrificio. Y aún lo puedes ver en algunos partidos bajando por balones. Maravilloso, es que no le falta absolutamente nada. Y es cierto lo que le acaba de decir, en algunos partidos incluso a Cristiano se le va haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pero imagínate que tienes a un tipo con la pegada de Cristiano y además con una suerte, como con una facilidad para entrar, para meter el balón en la portería. Imagínate que tienes esa fortaleza de un futbolista como Cristiano Ronaldo y tú te vas a centrar básicamente en hacer lo que se vaya a no sé cuántos metros de la portería para intentar robar un balón, que para eso hay otro tipo de futbolistas que seguramente te harán un mejor trabajo. Cuando vayas al contragolpe no está Cristiano ahí para meterte el balón. No es que es tan sencillo como entender un poco de fútbol. Lo que pasa es que esta gente está tan cegada, muchachos, de odio, que muchas veces, chicos, roza lo irracional para mí. Es mi gusto personal, ¿no? Pero bueno, chicos, bien por Marisa, le he explicado absolutamente todo lo que es el mundo del fútbol actual y ese cuentico chimbo y chino del tema de que Messi y Cristiano ya no están para no sé qué, que no están para no sé cuál. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que más tarde voy a hacer otro video esperando que lo hayan disfrutado. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid.